2025 fue un año marcado por profundas transformaciones en el panorama, en el mapa financiero. Sin embargo, uno de los cambios más relevantes fue el inicio de la adopción de la inteligencia artificial en la gestión financiera, un proceso que comenzó a acelerarse en el ejercicio anterior y que se espera que sea clave para la estrategia de tesorería en este 2026. De hecho, según un estudio de Embat es una empresa española especializada en la gestión de tesorería en tiempo real en la nube, el 67% de los profesionales financieros ya considera que la adopción de la inteligencia artificial es esencial para la operativa en sus departamentos de tesorería y de finanzas. Hablamos de ello con Carlos Serrano, es co-CEO y fundador de Embat. Carlos, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Y deseando que nos cuentes lo primero cómo la IA está transformando la gestión de la tesorería en las empresas. Bueno, tareas de tesorería, ¿no? Administrar todos esos flujos de efectivo, liquidez, las finanzas, en definitiva, de una empresa para asegurar que siempre haya fondos suficientes para sus operaciones. ¿Cómo la IA está transformando esa gestión de la tesorería? Totalmente, pues yo creo que de una forma muy similar a lo que vemos en otros sectores dentro del mundo corporativo y finanzas en concreto, ¿no? Hay yo creo dos vertientes importantes y una que ha desbloqueado la IA, que antes yo creo que era un poco menos pensable, ¿no? Por un lado, evidentemente, pues los equipos financieros están muy enfocados en la reducción de tareas manuales y la automatización de procesos que a sus ojos tienen poco valor en el impacto final de la empresa, y eso ha sido un poco una tendencia tecnológica que llevamos viendo ya durante décadas, ¿no? Siempre han salido nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías pues siempre han conseguido llevar estos límites de la automatización o estos porcentajes de automatización pues a niveles más altos. La IA yo creo que es la última, quizás la más novedosa y la que de verdad ha conseguido pues seguir impulsando esos porcentajes de manera relevante. Pero con la IA yo creo que se ha abierto un nuevo canal o quizás un nuevo pensamiento dentro de los mundos financieros, dentro de los equipos financieros, que también tiene en cuenta cómo puede ayudar en tareas un poco más estratégicas. O sea, siempre la tecnología había estado más asociada a una automatización y a una liberación de tareas del ser humano. Sí. Sin embargo, con la inteligencia artificial lo que vemos es que empiezan a existir casos de uso donde los equipos financieros no quieren liberarse de esas tareas, lo que quieren es un compañero o una persona o una entidad en este caso que con ellos les ayuden a tomar mejores decisiones, a analizar mejor el dato y en definitiva a generar más impacto en la empresa. Ya, la toma de esas decisiones, ¿hasta qué punto trabaja ahí la IA? Porque, claro, cuando hablamos, Carlos, de tesorería, todo ello implica planificar, controlar, supervisar ingresos de dinero, salidas del mismo, gestionar relaciones bancarias, invertir fondos, mitigar riesgos, ¿no? Tipos de cambio y tipos de interés. Todo ello es crucial, ¿no? Súper importante para la estabilidad y crecimiento de todo negocio. ¿La IA en ese segmento de tesorería se limita a analizar o puede hasta trabajar en convertir datos en decisiones óptimas? Muy buena pregunta, y yo creo que eso es una pregunta a día de hoy que nos preguntamos todos. O sea, mi opinión al respecto es que por capacidad, evidentemente tiene capacidad, y creo que hay muchísimos casos de uso que ya lo avalan. Otra cosa es que nosotros como a nivel de gobernanza de procesos y de datos estemos preparados para, entre comillas, soltar las riendas. Por lo tanto, nosotros como estamos enfocando este tema es en un principio actuando un poco de copiloto para los equipos financieros. Es decir, probablemente la IA no pueda tomar la decisión y ejecutar de manera sistemática, pero la IA te puede dar una recomendación de esa decisión o te puede hacer un análisis de ese dato y una acción que conlleva ese dato, pero la validación final sigue ocurriendo o sigue estando en manos de ese equipo financiero. Ambos caminos son caminos que clientes se han mostrado interesados,
Y creo que es muy importante que a medida que sigue evolucionando esta tecnología, que yo creo que todavía no conocemos pues ni un porcentaje muy pequeño de lo que puede llegar a ser, pues que los proveedores tecnológicos, en este caso Embat con otros, seamos capaces de seguir adaptándonos para en cualquier momento poder ofrecer pues la solución más óptima al cliente. Pero a la pregunta específica, yo sí que creo que llegará un momento donde haya ciertas tareas, incluso de ejecución, que podamos delegar a este tipo de tecnología. No creo que estemos en ese momento, pero llegará. De momento lo que sí que deja es más tiempo, ¿no? Para la gestión del riesgo, para la planificación estratégica, ambos factores además muy interconectados. Totalmente. Aquí siempre pongo un ejemplo que yo creo que para también ilustrar un poco el caso anterior que hemos hablado. Antes, o dentro del mundo de la tesorería, la planificación o la previsión de tesorería suele ser la base para hacer todo este tipo de decisiones de cobertura, decisiones de inversión, decisiones de financiación. Todas estas decisiones pues solo se pueden tomar bajo un escenario de previsión o bajo un trabajo de previsión que sea lo más certero posible y que obviamente pues sea o que informe de la mejor manera posible. Antes el humano estaba un poco solo en ese ejercicio, o sea, el equipo de tesorería pues lo ejecutaba, hacía esas previsiones y después pues tenía que actuar sobre esas previsiones. A día de hoy, por ejemplo, nosotros, como lo hemos planteado, es nuestra tecnología, nuestro software, cuando un equipo de tesorería acaba sus previsiones, pues tiene una serie de recomendaciones a las cuales la inteligencia artificial le sugiere en caso de que se haya equivocado en esa previsión. Un ejemplo muy claro es el cobro de un cliente, ¿no? Tú tienes una factura que pretendes cobrar de un cliente, ese cliente te ha dicho que te va a pagar en un día, pero tu histórico de cobro de ese cliente te dice que generalmente ese cliente se retrasa 5 o 10 días en el pago. Pues antes de tomar una decisión, hacer una decisión de inversión o de financiación en base a esa previsión que tienes, pues que el tesorero en sí le avise un sistema que le diga, oye, en tu previsión has puesto que este cliente te va a pagar a tiempo, pero ten en cuenta que generalmente te paga 5 o 10 días tarde, ¿quieres modificar la previsión o quieres actuar en base a esta previsión? Este tipo de ayudas son cosas o son situaciones operativas que te encuentras en el día a día que monetariamente pueden tener mucho impacto en todas estas decisiones que toma un equipo de tesorería y todas estas acciones que toma en su día a día. Comentáis en vuestro informe, en vuestra nota de Embat, que los departamentos financieros pueden pasar de una gestión reactiva a una proactiva, gracias a la aplicación de esta tecnología. Vivimos, Carlos, en un entorno cambiante, en la macro, en la micro. La reacción o la proacción, ¿qué es más importante en tesorería? Muy buena pregunta. El problema que ha habido siempre, o cuando hablamos incluso con equipos de tesorería, en general, el problema que ha habido en el mundo de la tesorería es el acceso y la inmediatez de la información. Así como en otros segmentos, probablemente del equipo financiero, tener acceso a un dato tiempo real versus a un dato a cierre del día anterior tampoco genera tanta diferencia o tampoco aporta tanto valor. En el mundo de la tesorería, cuando estás pensando en ejecutar transacciones, ejecutar barridos de fondos, ejecutar pagos a proveedores, tirar de una línea o no tirar, estos datos, generalmente tomar una decisión informada con el último dato disponible puede tener muchísima diferencia versus un dato que esté horas o días desactualizada. Entonces, a la hora de esa toma de decisión, sea la decisión proactiva o sea la decisión reactiva, lo más importante es disponer del último dato para poder consumirla. A partir de ahí, evidentemente, si el sistema o la tecnología con la que trabajas te ayuda a incluso prever o incluso alertarte de otros datos que pueden afectar a esa decisión que no necesariamente has tenido en cuenta, pues al final conseguimos el objetivo o consigue el tesorero el objetivo, que es pues intentar tomar la mejor decisión posible. Por lo tanto, lo que es innegociable para esa decisión yo creo que es el dato y tener acceso al dato, y después utilizarlo proactivo o reactivamente va a depender del caso de uso. Ese tesorero, ese CFO, ese director financiero, ¿hasta qué punto su proyección profesional puede quedar capada con la inteligencia artificial o no? Yo tiendo a tener una visión un poco más optimista del mundo, y como ha pasado en muchas otras revoluciones tecnológicas,
creo que el humano o los seres humanos vamos a tener que evolucionar y vamos a tener que adaptarnos a trabajar con esta nueva tecnología y seguirá habiendo tareas que nosotros hagamos y seguirá habiendo tareas que la tecnología tendrá que, o ayudemos a tecnología. Nosotros en ningún caso pensamos que va a ser un sustitutivo. Al final hay procesos de gobierno de información, hay procesos de gobierno de ejecución, hay muchos procesos tan críticos dentro del mundo de la tesorería que incluso a día de hoy requieren de validación de múltiples humanos que en ningún caso podrá sacar completamente al humano de ese proceso. Por lo tanto, el tener que haber un humano, el tener que gobernar un humano, eso yo creo que siempre pasará. Lo otro es lo de siempre que pasa en estas revoluciones, ¿no? ¿Qué tareas pasará a ser un humano que no hagan a día de hoy? Pues probablemente, si me preguntas a mí, que tenga que ser un humano el que siga teniendo que manualmente preparar un fichero de pagos, una remesa de pagos, o que tenga que revisar manualmente una previsión a ver si es correcta o no es correcta, pues creo que esas tareas desaparecerán de un poco del modus operandi de un tesorero. Pero habrá otras tareas que no podrán desaparecer. Comentáis también en el informe, ya por último, que los departamentos financieros no van a pasar de adoptar la IA a hacer que la IA funcione de verdad. Van a tener trabajo. Vosotros en Embat trabajáis, Carlos, ¿no? Sois una fintech española y trabajáis sobre todo con empresas de mediano, de gran tamaño. Le permitís, ¿no?, gestionar toda la tesorería de forma integral. Cuéntanos, nada, en medio minutito algún ejemplo. Totalmente. Pues justamente yo creo que el deber que tenemos los proveedores tecnológicos de estas empresas de mediano y gran tamaño es ayudarles y guiarles en esta adopción de esta nueva tecnología. Y una tecnología no se adopta de 0 a 100, se adopta pues metiéndola en tus procesos, evaluando el impacto que tienen sus procesos y después poco a poco iterando ese proceso. Por lo tanto, nosotros siempre hemos sido muy proclives a través de nuestras interfaces, a través de procesos que sean más útiles o que sean más conocidos para estos equipos financieros, poco a poco ir añadiendo capas de automatización, capas de inteligencia, pero que siga manteniendo ese proceso conocido, verificado y certero por el cliente. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en el proceso de previsión o en el proceso de contabilización bancaria, el proceso de contabilizar un movimiento bancario en tu sistema de contabilidad, eso seguirá siendo así. Pero si en vez de tener que ser el usuario manualmente el que asigne una factura o una cuenta contable a cada uno de esos movimientos, y si tienes una inteligencia que ya te lo hace automáticamente y tú solo verificas, ese es un caso que hemos hecho. A buen seguro. Carlos Serrano, co-CEO, fundador de Embap. Carlos, disculpa, nos quedamos sin tiempo, hemos tomado nota. Un saludo. Adiós. No pasa nada, muchísimas gracias.